Cuando regresó, él ya tenía 80 años. Nunca es tarde para empezar. Entonces, a los 80 años, Dios le habló a través de una zarza que ardía y no se consumía. Él tuvo el valor de ir con Faraón y sacar con brazo, con mano fuerte al pueblo de Israel de la esclavitud. Y tenía Moisés 120 años. Y dice así la palabra, referencia de Deuteronomio 34:7. Y era Moisés de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron y no hubo en él, ¿verdad? O sea que veía clarito. Ni perdió él su vigor. Si hablamos de hombres que tuvieron que empezar ya grandes, también me refiero, por ejemplo, en Josué. En el libro de Josué habla acerca de Caleb. Caleb ya era de una edad de 85 años de edad. Les voy a comentar cómo sucedieron las cosas ahí. Cuando él tenía 40 años de edad, fue a ver la tierra prometida. Y viendo toda la tierra prometida, él regresó juntamente con los otros espías, príncipes de Israel. Pero ellos cambiaron el corazón de todo el pueblo de Israel en miedo, en incredulidad, en queja. Y solo Caleb y solo Josué se atrevieron a declarar lo que estaba dentro de su corazón. Les voy a platicar esta historia como lo dice en la Biblia. Cuando estamos hablando de este maravilloso pasaje, estamos viendo, ¿verdad?, la situación, ¿verdad?, de Caleb. Este Caleb ya era un hombre, les decía yo, de más de 80 años. Cuando él tenía 40 años, él hizo declaraciones fuertes y entonces Dios habló con él. Dios habló con Caleb. Y los hijos de Judá vinieron a Josué. Josué, capítulo 14, verso 6. Vinieron a Josué y Caleb, hijo de Jefón, ceneseo, y le dijo: tú sabes lo que Jehová Dios dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí, que yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón en fe. El corazón de este hombre, de Caleb, era un corazón bueno, un corazón de fe. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Todos aquellos príncipes que declararon que no podían entrar, murieron de una manera trágica. Pero Caleb ahora tenía 85 años, ya no era el joven o el hombre de 40, ya tenía 85 años. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que hoy a tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde aquel tiempo. Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí yo soy de edad de 85 años. Escucha bien, nunca es tarde para empezar. Caleb tenía 85 años y dijo él: y todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza para la guerra y para salir, para entrar? Dame pues ahora este monte. Él pidió un monte, toda una montaña, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste que en aquel día que los anaseos están 85 años de edad, dijo: yo voy a echarlos. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefón, a Hebrón y le dio a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefón, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, el Dios de Israel. Mas el hombre de Hebrón fue antes Kirab Arab. He aquí lo que te estoy comentando. Te estoy platicando acerca de historias de hombres que
no desfallecieron a pesar de su edad. Janet Fonda, actriz ganadora de Oscar y gurú del fitness, dijo: nunca, nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Demasiado tarde para mí. No empecé lo bastante pronto. Bueno, eso no es cierto. Piensa en esto. Julia Child, una de las chefs más famosas de la historia, aprendió a cocinar cuando tenía casi 40 años y lanzó su programa y su libro popular por televisión, que la convirtió en una persona muy conocida a sus 51 años. Cuando entiendo esto, estoy viendo a Susan Bell. Era aficionada, desconocida, de 48 años, cuando en la primavera del 2009 irrumpió en la escena interpretando una canción a todo pulmón. Cuando ella habló de esa canción y la cantó a todo pulmón, la Dren Andrade, Los Miserables, en el programa de Brian Gold. Desde entonces ha grabado 5 álbumes, empezando desde esa edad, que ha vendido más de 19 millones de ejemplares, recibiendo nominaciones en el Grammy. Muchas personas dicen: es demasiado tarde. Recuerda, nunca te rindas, nunca es demasiado tarde para empezar. Estamos hablando acerca de hombres maravillosos. Me decían, pues, por favor, a ver si nos repite la cita. En la muerte de Moisés a sus 120 años, Deuteronomio 34:7, y precisamente de lo que habla de Josué y de Caleb, está en Josué capítulo 14, los últimos versículos. Voy a seguir hablando acerca de un hombre llamado Ray Kroc, que tenía 52 años después de pasar 17 años de su vida después adulta como vendedor de vasos de papel, aproximadamente otros 17 vendiendo una máquina que podía preparar 5 batidos de leche de manera simultánea. Cuando conoció a los hermanos McDonald's, quiero enfatizar esto, precisamente las empresas McDonald's hasta la fecha no son de los hermanos McDonald's. Precisamente el señor Ronaldo las compró, pero miren con ustedes cómo fue la situación. Entonces, los hermanos McDonald's, que tenían varios restaurantes de hamburguesas en California, él los convenció para que le ayudaran a convertir su negocio en una franquicia. Entonces, los hermanos McDonald's ahora vendían franquicias de su restaurante de comida rápida a nivel nacional en Estados Unidos. 7 años después, Ray también los convenció para que vendieran sus acciones y se convirtió en multimillonario, porque precisamente este Ronaldo, del cual había la imagen, ¿verdad?, del payaso Ronaldo ahí en McDonald's, ya las quitaron también, pues él fue el que compró y ya no son los hermanos McDonald's. Pero lo que te estoy diciendo es que son personas, como el teniente que hizo el pollo Kentucky. Este hombre, a más de 50, 60, 70 y tantos años, logró reunir, ¿verdad?, un poco de capital, primero porque quería vender. Él había estado en Tokio, en Japón, por eso se llama Kentucky. Entonces quería vender su fórmula y su receta. Nadie se la quiso comprar. Ya estando a punto de fracasar, puso su primer tienda de Kentucky Fried Chicken. Y después se convirtió, ya murió, pero se convirtió en un hombre multimillonario. Nunca es tarde para empezar. Ya sea como un conquistador, como una persona que quiera, ¿verdad?, lograr los objetivos que Dios le ha mandado, como Moisés o como Caleb. Cuando estoy viendo, por ejemplo, hombres y mujeres, por ejemplo, en el 2007, una mujer llamada Nola Hosh tenía 95 años, se graduó en la historia de la Universidad de Fort Hays, en Kansas, convirtiéndose en la persona de más edad en obtener un título universitario y rompiendo el récord, siguió con el libro de récords Guinness.
que había permanecido anteriormente pertenecido a Moses Richardson, que recibió un título en el periodo de la Universidad de Oklahoma a los 90 años, pero ella ya tenía 95 años, me parece. Entonces, ahora vemos, 3 años después, Nola obtuvo su título de maestría, haciendo de ella el receptor de más edad en un título de maestría a sus 98 años de edad. Ella siguió estudiando. Cuando Nola cumplió 100 años, Nola comenzó a escribir el primer libro, Nola Remembers, Recuerdos de Nola, quiere decir. Y entonces, como si hubiera surgido algún tiempo de nueva competencia, Leo Plas se graduó en 2011 a los 99 años en la Universidad del Este de Oregón, estableciendo un récord mundial para el hombre de mayor edad en obtener un título universitario. Está claro que nunca es demasiado tarde para hacer algo. Estoy leyendo en este libro de uno de mis mentores, se llama Jack Corfield, en su libro, ¿verdad? Los principios del éxito. Cuando estoy viendo, ¿verdad? Todo lo que hacen estos hombres y estas mujeres. Una mujer llamada Ellen Klein tenía 55 años y su marido Norman se acercó a ella y le pidió que se entrenara con él para correr en una carrera de 10 millas. Ella fumó por 25 años. Además, nunca había corrido ni siquiera una milla en su vida, pero accedió a intentarlo. Sin embargo, jadeante y exhausta, después de correr 2 vueltas en la pista de su patio provisional en el jardín trasero, estaba a punto de pensar que no estaba tan segura. Sin embargo, decidió continuar y cada día corría una vuelta más. 10 semanas después, terminó en último lugar, pero completó la carrera de 10 millas. Yo pensé que ahí terminaba su historia, pero no. Esta mujer, Ellen Klein, alentada por ese éxito, Ellen participó en otras carreras cortas, pero compitiendo y entendiendo que no estaba bendecida con una velocidad sorprendente, por lo que decidió intentar en maratones más largos y lentos. Desde entonces ha corrido más de 60 maratones y 140 ultramaratones. Estos son algunos de los aspectos destacados en los logros notables de Ellen. No quiero decirle que lo hizo en un año, 2, 3, 5, 10, 15, 20 años. Ella sigue corriendo. A sus 66 años, corrió 100 millas en 5 carreras de pista de montaña en un lapso de 16 semanas. Y en 1991 recorrió el estado de Colorado en 5 días y 10 horas, estableciendo el récord mundial en la carrera de 500 kilómetros casi. También ostenta tener un récord mundial para su grupo. Nunca es demasiado tarde. En 1995, a sus 72 años, Ellen corrió 145 millas a través del Sahara y también completó las 370 millas del Eco de Changer, en el que recorrió 36 millas a caballo, escaló 90 millas en medio de calor calcinante del desierto de Sahara, corrió 18 millas en medio del cañón lleno de aguas congeladas, anduvo 30 millas en bicicleta por la montaña y practicó rappel. No, hombre, qué barbaridad. Te digo una cosa, me apantalla esta mujer. 75, 80 años de edad y siguió con este tipo de maratón. Recuerde que Ellen nunca había corrido antes, a los 55 años de edad, nunca había corrido ni siquiera una milla. Su historia es la prueba de que realmente nunca es demasiado tarde para que nosotros empecemos para el éxito o para comenzar de nuevo.